Un ejemplo claro es cuando un paciente sufre un accidente vascular, ¿verdad? Un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, y hay una parte del cerebro que se muere y que hay otra zona del cerebro que tiene que ir a cumplir esa función que no la cumplía, pero tiene que ir a cubrir al que ya no puede hacerlo porque hay un infarto cerebral. Entonces, eso habla de la neuroplasticidad. Eso habla de esos elementos de prevención que hay en esos millones de cablecitos que se cruzan con neurotransmisores, con sustancias, con determinadas activaciones a nivel eléctrico que producen todos los estímulos, ¿verdad? Sensaciones, de que estemos bien de ánimo, de que no lo estemos, del dolor, del umbral, de cómo nos vamos a sentir, de cómo experimentamos, de cómo hablamos, de la fluidez en las palabras. O sea, hay un montón de funciones dentro del cerebro en distintas áreas, en la parte sensitiva, en la parte motora, que haya mayor destreza en determinados movimientos. Todo eso habla obviamente de esa reserva cerebral que nosotros tenemos que cuidar a lo largo de nuestra vida. Obviamente, al ir perdiendo ese capital neuronal, empezamos a sufrir lo que se llama un deterioro cognitivo, que no es lo mismo que la demencia. Por eso lo hemos expuesto hoy a este envejecimiento como un paso intermedio. La demencia va a venir más adelante y es otro proceso diferente. Esto es lo que se llama, bueno, son olvidos que el paciente tiene o son quejas de memoria que son esperadas para la edad. Ahí está, a eso quería ir. Son esperadas para la edad. Son esperadas para la edad. Uno le hace una evaluación desde el punto de vista cognitivo, y cuando hablamos en la parte mental hay dos patas fundamentales: lo cognitivo, que es la memoria, y lo afectivo, que es toda la parte de la angustia, la depresión, el estado de ánimo. ¿Eso varía mucho? Y varía mucho y van muy de la mano, porque muchas veces los problemas de memoria vienen secundarios a una depresión. Un paciente, por determinadas causas de su historia de vida, por un duelo o ha perdido determinados seres queridos, entra, o un duelo a un trabajo, o sea, algo que perdió que era muy importante para él y no lo tiene, cursa un cuadro depresivo, afectivamente empieza a declinar y obviamente pierde el interés por las cosas. Entonces es como la típica queja que hace la señora al señor en la casa: ¿viste que no me escuchás cuando yo te hablo? Entonces, si yo no le presto atención a lo que me están diciendo, es imposible que yo guarde en la memoria eso. Eso es lo que se llama bucle fonológico en términos médicos, que si yo no te escucho lo que vos me dijiste, no interpretes de que yo lo voy a razonar. Eso pasa solo en la vejez. Eso pasa en la vejez. No, pasa en la edad adulta también, ¿no? No, porque a mí me pasa en circunstancias. No, que a veces no hay determinados procesos, o vos estás cursando un problema o estás con algo en la cabeza y no te escucho. O sea, mi cabeza está, mi atención, mi centro de concentración está en otra cosa. Entonces, por más que vos me quieras explicar, hablar y decir, no lo voy a entender porque no me interesa. Entonces eso genera, obviamente, no de manera consciente, a ver, no te quiero escuchar, sino porque vos estás con la concentración en otra área y no le das atención a eso. Al no ingresar esa información a tu bucle fonológico, después no lo vas a poder volver a decir si alguien te lo pregunta. ¿Tá? Es como que busco y no lo encuentro. Entonces empiezan a tener problemas como que yo me olvido de todo, ¿no? En realidad nunca grabaste esa información. Esto es como un grabador viejo que puede solamente reproducir cintas viejas, pero no puede guardar nueva información. Esto lo hablo así en términos criollos, como claro, para que la gente me entienda, mejor. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de envejecimiento cerebral, hablamos de que ha habido una pérdida en la capacidad cognitiva, que la capacidad de retener cosas es menor, que hay determinadas pruebas que en la parte cognitiva, como médico geriatra, los evaluamos, ¿verdad? Evocación de objetos. Uno le dice al paciente, bueno, imagínese que usted está ahora en el cuarto, en el dormitorio de su casa, abre la puerta al ropero y dígame en un minuto todas las cosas que tiene dentro del ropero. O sea, tiene que ir a su memoria visual a tratar de evocar y decir verbalmente todas las cosas que tiene ahí dentro. Es una forma de apelar a la memoria a corto plazo y ver cómo está registrando desde el punto de vista también visual, porque muchas cosas entran por los ojos. Que está esa memoria visual. Visual, ¿no? O muchas cosas es lo que yo oí y lo retengo, pero si no lo escuché o no le presté atención, obviamente va a ser muy difícil que lo pueda retener. Por eso cuando hablamos de envejecimiento, tenemos que hablar de que, bueno, ¿qué es lo acorde para la edad? ¿Y cuándo es que pasa esa línea que dice, no, esto ya es un poco más que lo que es esperado para la edad? O sea, ahí está, porque que hay un envejecimiento cerebral indudable. Indudable. Que puede ser
más menos, y eso es según con qué esté acompañado. Y el ambiente que lo rodea, y los antecedentes del paciente, y la capacidad cognitiva que haya tenido ese paciente, el nivel educacional. Cuanto más grande sea la biblioteca de conocimientos que uno haya acumulado a lo largo de su vida, obviamente es mucho más rica la información que tiene y es como más lejano en el tiempo que se va a notar ese envejecimiento cerebral. Y acá no estamos hablando de que tiene que ser ingeniero de la NASA para ser brillante, no. Cualquier persona, un almacenero, una persona de barrio que toda la vida le gustó leer, que está con los números y te saca las cuentas en el aire, ¿verdad? Y todas esas cosas y lleva la libreta al almacén. O sea, hablo algo criollo que lo puede entender todo el mundo del otro lado de la radio, que tiene ese ejercicio mental permanente de estar socializando, hablando con distintas personas, evocar los nombres, preguntar por la familia, saber los precios, saber todas esas cosas, obviamente hacer cálculos mentales y en el aire, todo eso le da una reserva cognitiva mucho mayor que enlentece ese envejecimiento cerebral. ¿Y cuándo es que empieza ese envejecimiento? Y desde el momento que nacemos. Nosotros venimos con un determinado número de neuronas y empezamos a desarrollarlas y ahí estamos como en una lucha entre lo que vamos aprendiendo y vamos desaprendiendo y lo que vamos guardando porque nos parece información valiosa y la que vamos desechando porque no es información valiosa. Siempre desechamos y todo. Estamos desechando, sí, estamos limpiando. No es que aparece por ahí en alguna circunstancia algo que... Y salvo que haya sido asociado a algo emocional. Si te pasó algo que a eso lo asociás con algo emocional, con un susto, con un llanto, con una alegría, con una euforia, o sea, obviamente queda como más agarrado a fuego, ¿no? Queda más marcado. Son cosas que de pronto uno tiene que grabar desde la niñez o decir, bueno, ¿cuál es el recuerdo más viejo que yo tengo? A ver, el que yo cuando era más niño, ¿qué es lo primero que me acuerdo de haber hecho? Algún regalo de Reyes, alguna experiencia familiar que hubo en mi casa que vinieron a comer la primera vez los primos, yo qué sé, tipos de eso, ¿no? Entonces uno empieza a llevarse ese tipo de recuerdo a la memoria más a largo plazo y ahí es donde uno empieza como a fortalecer todos esos recuerdos, que pueden obviamente ser más vividos y después... Estoy mirando un álbum de fotos y digo, bueno, sí, en este momento fue en tal lado, sí, me acuerdo que fue en la casa de fulanito, o estábamos en tal situación. Y que se ve un poco borrosa, ¿no? Y claro, y uno después empieza como a darle forma a toda esa imagen, ¿verdad? Pero bueno, ese capital de conocimiento, de capital cerebral, de aprendizajes a lo largo de la vida, uno lo está permanentemente recreando y contando. Por eso es tan importante el realizar, yo siempre le digo a los pacientes, palabras cruzadas, cálculos, jugar al tutti frutti con los nietos, porque ahí es evocación de frutas, de países, de nombres de personas, de apellidos, de comidas, o sea... mirá qué lindo, uno voy a empezar a jugar con mi nieto. Juega con su nieto porque es muy saludable. Claro. Y el hablar de esa evocación de nombres, ¿verdad?, sobre una determinada letra, habla un poco de la rapidez mental, de esa capacidad cognitiva y ese ejercicio que es fundamental hacer, ¿verdad?, lo que es la gimnasia neurocognitiva para favorecer esa plasticidad neuronal. O sea, si mañana pierdo una neurona porque ya envejeció y se nos fue, que la que esté al lado pueda hacer lo mismo que hacía ella. ¿Me explico? Entonces eso es un poco la neuroplasticidad que se adapta muchas veces en pacientes que sufren algún daño encefálico y a pesar de eso siguen manteniendo obviamente su capacidad funcional. Pero eso es muy importante en la parte sensitiva, en la motora y bueno, y todo ese árbol de conocimientos, aprendizajes, historias de vida que son únicas de cada persona, porque esto no es que haya una receta única para todos, sino que cada uno ha tenido su vivencia, su vida y sus momentos más grabados a fuego, ¿verdad? ¿Puede ser que el cerebro se vea desbordado a veces por mucha información y no saber cómo diagramar, cómo ir despejando y separando? Sí, hay un poco de eso, porque también está lo otro, el estrés, el estar muy sobrecargado, el tener determinadas obligaciones y con muchísima carga emocional y obviamente mental arriba, también lleva como un desborde de todo eso. ¿Tá? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí es como que el sistema colapsa, es como que es como la computadora que se trancó y tenés que ir y resetearla, ¿no? Esto es lo mismo, tenés que ir y resetear el cerebro. ¿Y cómo haces para resetear? Y bueno, cada uno tiene su forma. Yo me voy al río G con una bolsa tangerina y reseteo el cerebro así. Bien, ves correr el agua. Va, entonces y todo el agua es relajante, sí. El verde es relajante,
una bolsa de tangerina del sol es relajante, o sea, cada uno lo vive a su manera y a su experiencia. Pero hay Con algo momentos que sea placentero. placentero y que te haga olvidar de toda esa sobrecarga que vos tenés. O sea, es muy importante, yo que sé, Dejarlo ahí a esa sobrecarga. Estar ahí, porque de pronto, yo que sé, de pronto para mí ir a un grupo de adultos mayores y reírme y verlos bailar y disfrutar es resetear mi cerebro. O sea, es olvidarme de los 7 millones de enfermedades y pastillas y análisis y cosas que ellos necesitan y pasar a disfrutar en cómo se ríen solamente en un baile o en una fiesta o en un determinado ejercicio. Entonces es muy importante el tener esos momentos de reseteo, de limpiar un poco la cabecita, de distraerse, de venir a tomar un tecito de durazno y maracuyá, ¿verdad? Esto es resetear, es tratar de decir, hablo de algo fuera de mi entorno habitual y estoy tratando de generar una cierta alegría, satisfacción que obviamente te va a distraer. Y eso es un poco lo que necesita a veces. Por eso es tan importante el sueño, porque obviamente en esas horas de sueño también es fundamental el descanso del cerebro. Y esto le puede pasar a muchos pacientes que dicen, no, anoche dormí, sí, pero me levanté más cansado, la cabeza embarullada, o soñé un montón de pavadas anoche, Ahora vamos a hablar de eso. Si entramos en eso no terminamos más. Bueno, yo seguramente el otro lado de la radio decir, a mí me pasa eso. Ahora vamos a fijarnos en mensajes que pueden... Tenemos tiempo, doctor, porque a la Junta yo justifico. No, por favor. No, pero hablábamos de, vamos por parte, o sea, esa terapia que hay que hacer de tratar de posicionarse en lo placentero, dejando un poco de lado todo eso que dijimos saturación de información, ¿no? Eso hay que hacerlo periódicamente, sí. Cada cuánto. Periódicamente. Y cuanto más lo hagas, mejor va a ser la reserva. Siempre encontrar un momentito. Siempre tiene que haber un momento. Y no puede ser al final del día. Yo siempre le digo a los adultos mayores, esto tienen que buscarlo en algún momento que se adapte y que sea un momento para ustedes. Porque esto si no es como la gimnasia, que digo, voy a ir al club, entonces de mañana no puedo, al mediodía se me complicó, de tarde está difícil y de noche llego cansado. O sea, no tengo tiempo nunca. Si esto no lo pones adelante de todo en la lista, no lo haces. Entonces es muy importante de tener eso. Es decir, bueno, de pronto de mañana me apronto un matecito, estoy un ratito tranquilo y organizo mi día, mis prioridades, mis actividades. De esta manera yo tengo cierta cronicidad en los hechos y voy obviamente a estar teniendo más organizado lo que va a ser la jornada. Pero tener ese espacio de pronto en el medio, que no digo, bueno, al mediodía me desconecto, ¿no? Como se vivía anteriormente, que se dormía siesta y era imperdible. Ya hoy por hoy es muy difícil que uno diga me tomo 2 horas en la tarde para ir a tomar una siesta, pero obviamente de eso habla un poco el descanso, el tratar de bajar. Eso también sirve. Y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces es muy importante, pero más allá de la siesta, de pronto es me tiro un ratito, como te dicen algunos, ¿no? O traté de salir al patio o hacer algo diferente, o me fui a las plantas, o me fui al tallercito del fondo donde tengo todos los cachivaches. O sea, yo tengo que tener un espacio para mí de un rato, que eso es salvaguardar un poco mi capacidad cognitiva. ¿Tá? Mi envejecimiento cerebral yo lo tengo que detener en ese momento y generar alegría, generar endorfinas, generar sustancias en el cerebro, catecolaminas que a mí me ayuden a estar feliz, no a estar bajo un nivel de estrés o tensión tan importante que después no llego al final de la jornada. Es importante generar esas endorfinas y esas sustancias que te generen como satisfacción. Y eso es un corte. Buscar ese espacio. Un espacio que uno baja un poco los decibeles y resetea la máquina, ¿no? Bien, cada cual sabe qué puede ser. Por supuesto, cada uno lo vive a su manera y seguramente del otro lado de la radio ahora estarán diciendo, sí, a mí me viene bien hacer tal cosa. Pero bueno, eso va en la experiencia de cada uno y en la historia de vida de cada uno. Claro, en el contexto, en todo eso. Podemos dar ejemplos, pero cada uno lo va a vivir a su manera. Decías que a la noche, ¿no? Que es mejor a la mañana o al mediodía. O al mediodía, sí. Porque la capacidad cognitiva, nosotros tenemos un ritmo circadiano que se le llama, de que el cerebro en la tardecita noche y en la noche empieza a bajar la funcionalidad. Esto se llama síndrome de la caída del sol, es muy común en las personas que además tienen deterioro cognitivo, y por eso de noche viene la tos, y por eso de noche viene la fiebre, y por eso de noche muchas veces las personas mayores empiezan a ponerse inquietas, más agresivas,
más incómodas, como con un desasosiego, que quiero hacer algo pero no sé qué es. ¿Yoga no se puede hacer a la noche? Y bueno, estaría bueno, sí, sería eso, genial. Eso sería bueno. Sería muy bueno, porque a esa hora es cuando las funciones cognitivas empiezan a bajar. Bien. Y esto había un profesor en facultad que siempre lo explicaba, que bueno, en la época milenaria, cuando vivíamos en la época de las cavernas, nuestro cerebro estaba adaptado a que en el día podíamos dominar la situación, pero en la noche, sin luz, en una cueva, éramos comidos, me imagino, por el primer león que andaba en la vuelta. Entonces generaba como un estado de alerta y de tensión en la tardecita noche a la caída del sol, que es lo que describe el síndrome de la caída del sol. ¿Tá? De que uno en esa tardecita empieza a caer cognitivamente sus funciones y queda más en una situación más de alerta y de tensión, y por eso explica muchas veces los pacientes que generan estas cosas, ¿verdad?, en la tardecita noche. Que lo creamos nosotros mismos. Nosotros mismos, sí, eso sí. Porque, claro, ahí empiezan los pacientes, ¿viste? Te lo dicen los familiares, fíjate si la ventana está cerrada, que la puerta esté trancada, que la cortina esté corrida, o sea, empezamos con todas esas cosas, ¿no? La puerta está cerrada, en serio, y van 3 veces a ver si la puerta está cerrada, o sea, ese tipo de cosas son lo que lleva al envejecimiento cerebral con el síndrome de la caída del sol.